Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Hoy, como todos los días, reflexionaremos sobre la palabra de Dios. Buscaremos que sea la apologética, que es escudriñar las escrituras, la que nos revele el verdadero contenido de lo que hay escrito en la palabra. Yo todos los días reflexiono, día y noche, por Dios bendito. Veo cómo el cielo pasa, se oscurece, amanece, transitamos en el día, vuelve y oscurece, vuelve y amanece, y vemos cómo Dios sigue ahí, y nosotros somos los que sencillamente acumulamos día tras día, año tras año, mes tras mes, vamos acumulando un tiempo hasta que llegará un momento en que nosotros sencillamente desapareceremos de este planeta Tierra, pero Dios sigue ahí. Sigue estando entre nosotros, sigue estando con los que vienen, sigue alimentando a los niños, sigue nutriendo a los jóvenes, sigue buscando la sabiduría de los ancianos, sigue ahí. Y pasamos generaciones tras generaciones y Dios sigue ahí. ¿En qué nos equivocamos nosotros? En que Dios nos da una única oportunidad y nosotros no la valoramos. En ese sentido es que nosotros nos equivocamos cuando creemos que podemos hacer y deshacer y no hacemos nada para ganarnos la vida eterna. Este es uno de los detalles que hoy quiero hablar en la reflexión del día de hoy, de cómo Dios, a pesar de ser misericordioso, nos tiene esa paciencia para ver cómo nosotros crecemos, nos multiplicamos, hacemos de nuestras vidas a veces cosas desgraciadas, pero Él nos sigue soportando. Vamos a leer y primero persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Génesis 15, 1, 12, 17, 18. Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación y el Señor hizo alianza con él. ¿De qué va a tratar el tema? Que de dos cosas dice acá, que Abraham creyó en el Señor, le fue fiel, le obedeció y por eso Dios hizo un pacto con él. Vamos a leerlo. En aquellos días Abraham recibió en visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, no te heredará ese sino uno salió de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves, los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror inmenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ayer les conté esa primera parte. Esto pareciera una trilogía también. Seguramente que mañana continuamos con la historia de Abraham. Abraham era un preferido de Dios. Lot, hermano de Abraham, estaban peleando en unas disputas entre ellos por la cuestión de las tierras y de las ovejas, y se estaban presentando unas disputas.
Pero ante esa situación decidieron separarse en los caminos, un hermano por un lado y el otro hermano por el otro lado. Abraham es el que toma la palabra y dice a Lot: hermano, si te vas a ir con los tuyos, entonces tú dime para dónde quieres irte. Si te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Escoge tu hermano. Y Lot vio que todo era muy frondoso al lado donde él quería irse, que era la tierra de Sodoma y Gomorra, y decidió coger las tierras más fructíferas para él. Y las peorcitas dárselas a Abraham. Y evidentemente así hizo, porque Abraham era un hombre honorable con Dios y con el mundo y con el hermano, y le dijo que así sea. Y Lot tomó su ganado, su gente, y se fue para las tierras que producían más, estaban mejor, las más frondosas, las que más daban. Y Abraham cogió el otro lado. Pero Dios está con Abraham. Esa es la verdadera riqueza. No es los tesoros que tengamos aquí en la tierra, no es lo que mucho cosechemos aquí en la tierra. El verdadero tesoro de un hombre es si Dios le acompaña. Si Dios le acompaña, ¿quién contra mí? No podría aguantar hambre porque Dios siempre me dará la mano. Esto le pasó a Abraham. Dios termina haciendo un pacto, que es el texto de hoy, donde le dice a Abraham que va a hacer un pacto con él, que él es el favorito de él. Y Abraham le dice: pero es que yo soy estéril, cuando yo me muera todo esto que yo tengo pasará a manos de un siervo, de una descendencia que no tiene nada que ver conmigo incluso. Y Dios le dice que no, que el pacto es con él. Mira las estrellas, cuenta las estrellas, y te darás cuenta que así de numerosos va a ser la descendencia de tus entrañas. Y esa es la historia que hoy vamos a contar, cómo la alianza de Dios con Abraham es firme. ¿Por qué es firme? Por dos cosas. La primera, Abraham creyó y tuvo fe en el Señor, obedeciéndole. Ese es el primer pacto, que es el que nosotros deberíamos hacer con Dios. Hacer un pacto con Dios es obedecerle. Yo, Señor, te prometo esto, y porque te lo prometí, lo voy a cumplir. Y el Señor recibe ese pacto como algo bueno, y Él también pacta. Y por eso es que Dios hace esa alianza con Abraham. Y ustedes van a ver que Dios nunca falla a esos pactos, a esas alianzas. Hace un pacto con Abraham. Vamos a leer el Salmo porque esto apenas empieza. Salmo 104 es un resumen. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Esa alianza que Dios hace con los hombres, Dios siempre la va a cumplir. Vamos a leer a San Mateo 7, del 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Mateo 7, del 15 al 20. No se me puede olvidar esa parte. Mateo 7, del 15 al 20. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos.
El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto sí que me sirve para decirle a los protestantes, vea, protestantes de todas las iglesias del mundo entero, protestantes, no hay uno solo de ustedes que se salve, no hay uno solo que se salve. Y entonces un amigo me decía la semana pasada, me decía: César, hay personitas que se salieron de la iglesia católica por ignorancia y se metieron a evangélicos o a otra iglesia separada porque fueron engañados. Dios va a tener misericordia de ellos. Y yo le voy a decir le digo a ese muchacho: no, mi hijo, ni a esos, porque se salieron, abandonaron a Cristo por seguir a un pastor mentiroso. Y le decía este evangelio, le decía este pedacito, le dice: mi hijo, Jesucristo viene, yo pensé que era Mateo 25 y en Mateo 7 le dice: cuídense de los profetas falsos, vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si estos hermanos católicos se salieron de la iglesia católica, la que los podía salvar, y se fueron para otra iglesia, para una iglesia protestante, pensando que allá sí iban a encontrar la salvación, sencillamente son culpables por no haber creído en Cristo y en la advertencia que Cristo hace. Cuidado, vendrán profetas falsos tocando la puerta de su casa, y ustedes no les abran la puerta, no los escuchen. Vendrán como ovejas, con la Biblia en la mano, mujeres vestidas todas bonitas, con un sombrerito todo lindo, vestidas bien, todas pulcras, con manga larga y con faldas hasta el tobillo, y todas lindas, diciendo que vienen a predicar del Señor. Pero el Señor les advierte que son lobos rapaces vestidos de ovejas. El pastor vestido con corbata y diciendo que él viene en el nombre del Señor y todas esas cosas. Y el Señor les advierte que son profetas falsos. No los escuchen. ¿Y ustedes qué hicieron? Escucharlos. Y resulta de que usted escucha a estos hermanos separados, que es lo más triste de todos. Estos hermanos separados llegan y dicen a boca llena, porque yo he charlado con todos: es que el Señor Jesucristo me salvó, me sacó de la iglesia en la que yo pertenecía, y pertenecía a mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tatarabuelos y toda mi descendencia, y ahora sí estoy en la verdadera iglesia de la salvación. Y la pregunta que yo les hago es: ¿cómo sabe usted que ese que le salvó era Jesucristo y no un demonio que lo tiene atado? ¿Cómo hace para saber? No, yo no creo que sea un demonio, yo creo que es Jesucristo. Y resulta que quien vino a atarlo no fue Jesucristo, fue un demonio disfrazado de Jesucristo que vino a atarlo para llevárselo a una iglesia de demonios, a una iglesia endemoniada, a una iglesia que no los va a llevar a la salvación, sino que los va a llevar a la perdición. Y por eso vuelvo y repito: no hay uno solo de los protestantes, uno, que se salve, a excepto, porque tengo que decir la excepción de lo que dice el mismo Jesucristo: muchas de mis ovejas que no pertenecen a este redil se han salido, y hay que ir a traerlas, hay que ir a buscarlas. Eso es verdad. Jesucristo lo dice: hay muchos de esta congregación, hay muchos que no pertenecen a esta congregación y se han salido, hay que ir a traerlos. Y esos sí se van a salvar. ¿Quiénes? Los que nosotros vamos a evangelizar, que es lo que yo estoy haciendo en estos momentos: evangelizar a esos protestantes y diciéndoles: muchachos, no hay uno solo de ustedes que se salve, a excepto de que se regrese a la iglesia de Cristo, al redil de Cristo. ¿Y cómo se regresa? Ve donde un sacerdote, confiesa tus pecados, confiesa ese pecado de apostasía, recibe la Eucaristía y la comunión y permanece en Cristo. Ese se salvará. Sí hay salvación,
¿Para quiénes? Para los que le obedecen, como Abraham le obedeció. Abraham obedecía al Señor, por eso es llamado el padre de la fe, porque él obedeció al Señor en todo. Pero si estos hermanos separados persisten en su ignorancia de que en la iglesia que ellos están sí hay salvación, sí van a encontrar la salvación, y no la van a encontrar. No la van a encontrar porque la palabra de Dios los condena. Es la palabra de Dios los que los condena, no la palabra de César Arias. No tiene valor ni sentido la palabra de César Arias, pero si yo estoy pronunciando palabra de Dios, esa palabra de Dios los condena. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de los zarzas o higos de los cardos? ¿Cómo reconocer a un falso profeta? ¿Cómo reconocerlo? Si un falso profeta viene donde mí, toca la puerta y le dice: vengo en el nombre de mi Señor Jesucristo, ábrame, porque yo le voy a predicar la palabra de Dios. Y cuando una persona le dice a uno que viene a predicar la palabra de Dios, él mismo abre la puerta. No, si es para hablar de Dios, bienvenidos, hablemos. Pero aquí dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocerlo? Por sus frutos. A ver, usted, pastor, ama al Papa. No, es una bestia. No es un hombre que traiga buen fruto. Usted, pastor, ama a la Santísima Virgen María. No, porque ella es una prostituta que se acostó con José y con otros. No es buen fruto. Usted, pastor, se confiesa con un sacerdote de la Iglesia Católica, no, porque ese es un hombre igual que yo y quizás hasta peor y más pecador. Entonces no es un hombre que traiga buen fruto. Usted recibe la Eucaristía, usted va y comulga en la Iglesia Católica, no, porque eso es un simbolismo, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Entonces ese hombre que le va a hablar a usted no trae a Dios, no le va a enseñar la doctrina de Jesucristo, no le va a enseñar cosas buenas. Así es que usted no lo escuche. Qué pena con usted, mi hijo, desocúpeme la casa, porque usted no es bienvenido, usted no le pertenece a Cristo, usted es un demonio, usted es un profeta falso, vestido como oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Es lo que hay que decirle a estos hombres. Pero ¿qué hicieron los malos católicos? Sigan, ay, ¿qué me tiene que decir? Mire que la Iglesia Católica adora imágenes. La Santísima Virgen María se le arrodillan y la adoran. Mire a San José y salen en procesión con imágenes. Son idólatras. Uy, es verdad, yo no me había dado cuenta. Ahora sí creo en la verdad. ¿Y quién era el que le estaba hablando? No era Jesucristo. Era un demonio vestido de pastor que lo está sacando de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y qué hizo usted? Ingenuamente y torpemente se salió. ¿Y usted cree que Dios va a sentir la misericordia cuando usted se muera y vaya donde Él y le diga: yo no creí en usted, yo no me confesé, yo no recibí la Eucaristía, yo no hice bautizar a los niños, yo me alejé totalmente de la doctrina de la Iglesia Católica? Y entonces Dios le va a decir: vengan benditos de mi Padre, porque usted aleluyaba y alababa y glorificaba y profetizaba y hacía milagros en el nombre del Señor. El Señor les va a decir: alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque Dios vino al mundo, les enseñó la palabra de Dios y ustedes prefirieron escuchar profetas falsos, demonios disfrazados de ovejas que vinieron a entorpecerle la mente. Venían bien por el camino, ustedes estaban por el camino porque mamá y papá les enseñaron, los abuelos le enseñaron a sus padres, sus tatarabuelos a sus abuelos, y la descendencia venía bien desde hace 2000 años. Llegaron estos profetas falsos y se fueron detrás de ellos. ¿Y creen que Dios va a sentir misericordia? Sí, Dios va a sentir misericordia cuando ellos se arrepientan de ese pecado de apostasía. Vuelvo y lo repito por tercera vez: no hay un solo protestante en el mundo, de las 70,000 iglesias que hay en el mundo, y cada día aparecen más, que se salve, excepto de que se arrepienta de su pecado de apostasía y regrese al redil de Cristo.
porque hay una sola fe, una sola iglesia, una sola doctrina, un solo bautismo y una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, la que fundó Cristo en Mateo 16:18, en Pedro. Esa es la única iglesia que salva. Escogió a 12, los llevó durante 3 años de la mano y les enseñó todo lo que debían ir a enseñar y a predicar. Y durante 2000 años esa iglesia católica nos ha venido enseñando eso que Cristo les enseñó a los 12 discípulos. Y ustedes ahorita prefirieron creerle a profetas falsos y creer que ellos sí tenían la verdad. No, y volvamos entonces a este caso. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Lo que yo les acabo de decir. Si una persona va y les predica, pregúntenle, ¿usted es de la Iglesia Católica? ¿Ah, sí? Ah, siga, porque usted sí trae la verdad. Ah, ¿usted no es de la Iglesia Católica? Entonces usted no siga, porque usted es un árbol malo. ¿Y qué me va a dar usted? Frutos malos. No me va a dar frutos buenos. Va a aleluyar, va a gritar, va a cantar, va a hacer de todo y va a profetizar y va a hacer milagros, pero no son de Cristo. ¿Qué le va a dar? Frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. ¿Qué fue lo que les dije ahorita? Ni uno, ya lo estoy diciendo por cuarta o quinta vez, ni un solo protestante de las 70,000 iglesias que hay en el mundo, si no se arrepiente, se salvará. Aquí está escrito, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona vaya a tocar allá y diga, yo vengo de parte de la Iglesia Católica a predicar en misión, recíbanlo, viene de parte de Cristo. Cuando una persona vaya y le toque a su puerta y diga que no pertenece a la Iglesia Católica, es un árbol malo, no va a dar buen fruto y le va a enseñar cosas inverosímiles que no son de Cristo, que no vienen de la descendencia de Cristo. No lo reciban. ¿Ustedes entendieron este evangelio? Sean obedientes como Abraham fue obediente y Dios pactará con ustedes, pero sea usted desobediente, métase a una iglesia separada a ver si Dios pacta con usted. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.